nos habla acerca de una promesa que hay para cada uno de nosotros. Por esto, este tema es referido a cada uno de los que somos hijos de Dios. ¿Lo tenés, Joaquín? Gracias. Dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué dice la primera frase? Hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Sobre cada uno de los que hemos sido justificados por la fe, hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. A partir de ese momento hay una bendición sobre cada uno de nosotros. Y la bendición nos alcanza espiritualmente, nos alcanza físicamente y también nos alcanza materialmente. La premisa es, hay una bendición sobre mi cabeza. Sobre mí hay una bendición. ¿Por qué? Porque yo soy justo, no de justo de justicia humana, sino que he sido justificado, pues, por la fe. La fe en Jesús, la fe en el Señor como Salvador de mi vida, ha derramado sobre mí o ha puesto sobre mi cabeza una bendición. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y dónde está la plata? ¿A dónde está esa bendición? ¿Por qué no me alcanza la plata, no me alcanza el dinero? Y hay a grosso modo, dos corrientes o dos problemas que podemos tener. El primero es que mis ingresos no cubran con las necesidades básicas que yo tengo. ¿Me explico? Entonces, el problema que yo tengo es un problema de que mis ingresos son demasiado bajos para lo que yo necesito cubrir como gastos elementales. Entonces, allí yo debo ver la manera de cómo aumento mis ingresos. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que está en condiciones de trabajar, en condiciones de hacer, y veo que mis ingresos no me alcanzan y tengo tiempo disponible, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar algo, generar más ingresos en mi tiempo disponible. Si yo ocupo mucho de mi tiempo en mi trabajo y los ingresos no son los que yo necesito para cubrir mis necesidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar otra cosa que me dé mayores ingresos. Y en el caso de que personas que tal vez no pueden realizar trabajos por su edad y dicen, bueno, yo dependo de mi jubilación. Y acá yo quiero destacar algo importantísimo, y es que esta generación de jubilados, de personas de la tercera edad, subsisten gracias a que la gran mayoría ha sabido y ha aprendido a administrarse. No es casualidad sostenerse con el nivel de gasto que hay a nivel de servicio, a nivel de remedios, si tienen que comprar medicamentos, ¿no es cierto? Pero hay algo que han aprendido. ¿Por qué les digo esto? Porque yo la base de
mi manera de administrarme a nivel personal y a nivel familiar y también a nivel de la iglesia ahora, no lo aprendí en la facultad. ¿Sabe dónde lo aprendí? En mi casa. Lo aprendí viendo a mi abuela, viendo a mi papá. Mi abuela era una persona que habrá llegado, creo que era 5º o 6º grado, llegó, pero era una persona que era totalmente lúcida a la hora de administrar y de manejar el dinero. Las personas que tuvieron que pasar el año 89, la hiperinflación, tuvieron que hacer malabares. Pero lo supieron hacer porque había antes otra capacidad de administrar. Si hoy tuviéramos que pasar ese año 89, sería un caos. ¿Por qué? Porque las generaciones modernas no sabemos administrar. Entonces, cuando estamos en este punto, lo que yo tengo que buscar es la manera de reducir al máximo mis gastos, ya que no puedo elevar mi nivel de ingresos, yo no puedo pretender que entre más dinero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tratar de achicar mis gastos. Y en el último de los casos, que es ya lo último que tenemos que acudir, pero sí debemos pensar en el descapitalizarnos. ¿Qué quiero decir con descapitalizarnos? Cuando yo no puedo aumentar mi ingreso, tengo que ver cuál es mi situación económica, cuál es mi patrimonio, qué es lo que yo tengo que no uso, no aprovecho y lo tengo que vender. Es la realidad. Es una manera de obtener más ingresos para poder acomodar mi situación. Debo acomodarme. Pero, en realidad, el punto al cual vamos y en el cual yo quiero referirme en esta noche es aquellos que tenemos un cierto ingreso, que tal vez no estamos tan complicados porque los ingresos no son demasiado bajos, sino que tenemos un cierto ingreso, pero ahí está donde tenemos un problema con los gastos. Tenemos un problema de gasto y ahí es donde es necesario administrar. Cuando yo tengo unos ingresos que medianamente están bien, digamos, o que me alcanza, pero el problema grande que yo tengo son los gastos. A alguien alguna vez tenía 2 trabajos y 2 buenos trabajos. Y estaba buscando llegar a fin de mes. Y estaba queriendo tener un 3er trabajo. Entonces le digo, pero pará, le digo. Porque vos no podés seguir trabajando más. Aunque trabaje las 24 horas del día, los 7 días a la semana, el problema no lo tenés en lo que vos generás, sino lo tenés en lo que vos gastás. En el gasto. Y ahí es donde nosotros necesitamos aprender a administrar. Al controlar nuestros gastos. Controlar la cantidad de gasto que yo tengo. Yo necesito saber que yo soy un administrador, y administrar, o la palabra administración, es el acto de planificar, controlar y dirigir los diversos recursos con los que cuenta una persona con el fin de alcanzar una serie de objetivos. Yo tengo un objetivo. Hablando crudamente, tengo que llegar a fin de mes. ¿No es cierto? Tengo que hacer que mi sueldo o que mi ingreso me alcance para llegar a fin de mes. Y los que yo tengo son recursos limitados. Son recursos que no puedo estar creyendo que se van a renovar, que se van a aumentar
sobrenaturalmente. Dios puede hacer milagros, creemos en los milagros sobrenaturales, pero yo no puedo ir y gastar creyendo en que Dios me va a llenar la billetera. ¿Me explico? Entonces, es fundamental que nosotros aprendamos este arte de planificar, controlar nuestros gastos, nuestros recursos, para cumplir nuestros objetivos, para llegar a cumplir una mayor cantidad de objetivos o beneficios o bendiciones que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque así como Dios nos da, Dios nos bendice, nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que recibimos y de todo lo que hicimos con lo que Dios nos bendijo. ¿Me explico? Nosotros somos administradores. Cada uno de nosotros somos administradores. ¿De qué? De la gracia. Dice la palabra de Dios, desde el comienzo nosotros vemos que Dios hizo al hombre un administrador. Vamos a poner Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. El hombre original, Adán, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Hasta ahí, déjame un cachito ahí. Miren, Dios lo puso, Adán, el único hombre que existía en la tierra, el primer hombre, Dios lo trajo y lo puso en el huerto del Edén. ¿Y qué le dijo? Dice: ¿para qué estás acá vos? Para labrar, o sea, para trabajar, para generar recursos y ¿para guardar qué? Lo que te di. Entonces ya el primer hombre, Adán, era un administrador. Tenía la tarea de administrar los recursos que Dios le había dado. Los recursos que eran, lo que él hasta ese momento necesitaba. ¿Qué era lo que necesitaba? Alimento. Nada más. Entonces él tenía que saber que tenía que trabajar, fundamental, en todo hijo de Dios, lo fundamental es trabajar. Entonces, él tenía que trabajar, ¿por qué? Porque los recursos, si él no trabajaba, si él no generaba, los recursos iban a acabar, porque los recursos son escasos. Siempre fueron escasos. Y hasta recursos como el agua, que podemos decir que no se va a terminar. Bueno, hay en lugares, países como en México, que tienen la proyección que para el año alrededor del 2030 va a escasear el agua potable. Entonces, los recursos se acaban, los naturales y todo se acaba. Y si se acaban los recursos naturales, ¿cómo no se van a acabar los recursos que tenemos en la billetera? Por eso no podemos gastar como si va a volver a florecer el día de mañana y va a amanecer ahí un Manuel Belgrano con la compañera, solo de la naturaleza. De paso les hago un comentario. Ustedes vieron que el billete de 10 pesos está Manuel Belgrano, pero ¿cómo está? Solo. Ahora que está en el de 10.000, ya tiene esposa. La moraleja se la dejo al criterio de ustedes. Volvamos al tema. Adán tenía que trabajar y guardar, cuidar. Él no estaba ahí de gusto, tenía que trabajar y cuidar lo que le habían dado. Y esa es la tarea de todo hijo de Dios.
Nosotros tenemos la tarea, la responsabilidad de trabajar, de generar, pero también de guardar y cuidar los recursos que Dios nos ha dado. No podemos darnos el lujo de despilfarrar los recursos. Tenemos que saber que es más que una cuestión humana que, digamos, que me puede traer problemas o dolores de cabeza, sino yo tengo que entender y saber que el administrar tiene que ver también con una tarea espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado no solamente la facilidad y la capacidad de trabajar, sino que también nos da la responsabilidad de guardar aquello que Él nos ha dado. Y no guardar significa vivir una vida totalmente austera y estar mezquinando constantemente, no, porque se va a gastar. No, eso es otro error. Nosotros debemos llevar una vida compensada. Tengo que saber que la vida consiste en el trabajo, en el esfuerzo, en cuidar lo que Dios me ha dado, pero también disfrutar lo que Dios me ha dado. Yo siempre doy el ejemplo de una persona que trabajó. Lo único que sabía hacer era trabajar, no se iba de vacaciones, no iba a ningún lado. Y esa persona dejó de trabajar cuando le tomó una enfermedad. Esa enfermedad lo llevó a un geriátrico y del geriátrico al cielo. ¿Y qué disfrutó de esa persona? Nada. ¿Y qué hizo? Se esforzó, trabajó, pero no disfrutó. Entonces tampoco nosotros nos podemos ir hacia el otro extremo de decir, tengo que hacer, cuidar, guardar, que se va a gastar, que se va... No, Dios nos ha dado las cosas para que nosotros las disfrutemos, pero también cuidemos. Entonces, eso también es saber administrar, saber compensar lo que yo recibo, lo que Dios me da. Yo tengo que entender que proviene de Él y Él me lo da para que yo lo disfrute, lo aproveche, lo use, pero también lo cuide y no lo despilfarre. Dice Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué somos nosotros? Administradores de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros somos administradores. Hemos recibido un don, un regalo de parte de Dios, una bendición de parte de Dios, y nosotros debemos saber qué hacer con eso, cómo manejarlo, cómo aprovecharlo, cómo disfrutarlo, cómo hacer la obra. Y dice el 1 Corintios 4:2, habla acerca de la fidelidad en el administrador o en quien administra. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Cada uno de nosotros somos administradores, pero necesitamos en la tarea de la administración, necesitamos ser fieles. ¿Y qué es ser fiel? No solamente nos habla de ser de la honestidad, sino nos habla de permanecer, perseverar. Eso es la fidelidad. Perseverar en el mismo estado, en la misma situación. Y eso nos habla también de una disciplina que debemos llevar. Yo no puedo decir, no, este mes
Estoy en modo administración. Bueno, vamos a cuidar, vamos a ajustar los gastos, vamos a mirar esto. Y el mes siguiente, no importa, vamos, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No importa, no hay mañana, vamos a gastarnos todo. No, sino que necesitamos tener una conducta o una disciplina y llevar esa conducta constantemente. Eso es la fidelidad. Mes tras mes, tener los mismos hábitos, mes tras mes, seguir el mismo patrón de conducta, mes tras mes, seguir haciendo y las tareas o los deberes, y que la verdad que a veces es una tarea un poco tediosa, un poco cansadora, pero es necesaria. Es necesario. Porque esa es la única manera en que nosotros podemos lograr ver los resultados y aprovechar al máximo lo que Dios nos da. Porque si no, caemos en el error de que muchas veces recibimos, y en definitiva no sabemos en dónde está, qué lo hicimos, en qué lo gastamos, en qué lo aprovechamos. Entonces, es una pena cuando hay personas que tienen la capacidad de generar, la capacidad de recibir, de hacer, de generar dinero, y que lo vemos con el correr del tiempo, lo vemos que no avanzó, no adelantó, no la supo invertir, no supo cómo aprovechar ese dinero, no consiguió, no tuvo ni casa, ni... ¿Por qué? Y porque no hubo un control, no hubo una administración. Entonces, esa persona no alcanzó a lograr, no disfrutó, ni valoró lo que Dios le había dado. Entonces, es importante que nosotros aprendamos esto de saber que lo que Dios nos da es valioso, que lo que Dios nos da son recursos, pero que son escasos, y que nosotros tenemos la responsabilidad y el compromiso ante Dios, primeramente, de usarlo, aprovecharlo y cuidarlo. Seguimos un poquito más. Ahora, volvé por favor, Joaquín, al Génesis 2, ahora versículos 16 y 17. Y miren esto, qué curioso. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dio a Adán todo el huerto, pero le dijo, mirá que del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podés comer. Es lo único que no podés comer. ¿Cuál era la responsabilidad de Adán? Valerse de todos los árboles, menos uno. Él tenía el 99, por decir un porcentaje, 99% del huerto a su cargo, excepto uno, que no era de él. No le pertenecía a él. No podía valerse de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Era lo único que no podía tocar. Tenía que usar, aprovechar, disfrutar todo el resto, menos eso. ¿Y cuál era el deber y la responsabilidad de Adán? Cuidar todo lo que Dios le había entregado, menos eso que a él no le pertenecía.
Y esto nos habla del primer principio para aprender a administrar. El primer principio bíblico para que nosotros seamos buenos administradores y que realmente podamos disfrutar de esas bendiciones que hay sobre nuestra cabeza, que dijimos al principio, es el principio de diezmar. Si no practico este principio bíblico, no puedo esperar que las demás cosas ocurran. Y acá, por eso yo digo que este es la base, porque Dios le muestra a Adán y le dice, todo esto que vos ves acá es tuyo. Podés hacer lo que quieras, podés disfrutarlo, podés usarlo, trabajarlo, explotarlo, hacer lo que vos quieras. Este arbolito es mío, no te pertenece a vos. Está acá, pero no es tuyo. Me pertenece a mí. Y eso es ni más ni menos que lo que Dios nos hace a nosotros con el diezmo. Él nos dice, yo te doy todo. Primero, el primer base, el primer fundamento que yo tengo que tener a la hora de diezmar. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es la tierra? De Dios. Los que en él habitan, ¿quiénes somos? Nosotros. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo veo, le pertenece a Dios. Y Él, de todo lo que conocemos, Él es el que nos da. Él nos da. Él nos da la vida, Él nos da la salud, Él nos da el trabajo, Él nos da la fuerza, Él nos da. Viene de Él. Si yo respiro, es porque viene de Él. Si yo me puedo trabajar, es porque viene de Él el trabajo. Si yo puedo tener, si yo puedo comprar, si yo puedo alcanzar, es porque Dios me lo ha dado. Es de Él y Él me lo da. Él me lo da, Él me lo entrega. Él me lo entrega. Pero Él me dice, yo te lo doy. Toma. Pero tenés que saber algo. De todo lo que yo te doy, este arbolito es mío. Yo quiero que vos me lo devuelvas. Yo quiero que vos me lo des. Entonces, como Adán, mi sueldo, mi ingreso, mis recursos, no es todo lo que yo tengo en mi billetera o en mi cuenta, sino el 90%. Porque el diezmo es el 10% de lo que yo recibo. Dios me da, primero, Dios te pide el 10, pero no te olvides que te dio el 100. Si Él no me diera el 100, yo no tengo ni el 10, ni el 5, ni el 2, ni el 1. Entonces, con ese fundamento bíblico, yo tengo la apertura de hacer y practicar esto. Saber que todo proviene de Dios. Y Él me pide que yo le dé el 10%. Y atención, porque el diezmo, por eso dice diezmo, es el 10%. No es ni el 5, ni el 9, ni el 15. El 10. Es el 10. Y si yo quiero obedecer a la palabra de Dios, yo tengo que cumplir con el devolverle
a Dios el 10% de todo lo que me da. Vamos a ir rápidamente a mirar algunos pasajes. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 20. Esto es Abraham llevando el diezmo a Melquisedec. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, y dijo, al 19 poneme por favor, me saltaste ahí está. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá vemos la primera vez que figura el diezmo en la Biblia. Primer punto, en ningún lado habla de que Dios le obligó a Abraham a llevar el diezmo. El diezmo no es una obligación. El diezmo no es una imposición. El diezmo es una voluntad de mi corazón en que yo reconozco que Dios fue el que entregó, no a mis enemigos, sino que el que me entrega. Él es el que me facilita. Él es el que me da los recursos, el que me da la vida y la salud. Y yo en agradecimiento le doy a Él el 10%. Luego dice también en Génesis, en el capítulo 28, versículos 21 y 22, Jacob, otra vez, vemos a alguien que no está marcado por la ley de Moisés, sino que dice, si volvieres en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que fue el corazón de Jacob. ¿Qué dijo? Dice, de todo lo que vos me des, yo te voy a dar el 10%. De todo. Entonces yo tengo que saber que todo lo que yo recibo, se lo doy al Señor. Perdón, el 10% de todo lo que yo recibo. Nosotros, saben que vivimos por la fe, vivimos de la provisión de Dios, y lo que nosotros predicamos es lo que nosotros cumplimos a rajatabla. Yo recibo un diezmo de 100, enseguida aparto los 1000 que me corresponden. Alguien me da una ofrenda, dice, no, tome esta ofrenda para usted, 500 pesos, 50, es lo que me corresponde. Cuando nos han regalado dinero para el cumpleaños, pero cuando han dado ofrenda, dinero, de regalo, de eso también nosotros diezmamos. Yo todo lo que recibo en dinero, lo diezmo. Esa es mi práctica. Y eso es lo que nos está ayudando, sosteniendo y bendiciendo. Y esto es antes de la ley. Antes de la ley de Moisés. Después vienen los pasajes que hablan acerca de la ley. Deuteronomio 14, 22 y 23. Hablan ya acerca de la orden de Dios como una ley de el diezmo. Indefectiblemente dice, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y el 23, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendan a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cómo es una manera en que yo estoy honrando, temiendo a Dios, obedeciendo a Dios? La manera de demostrarle a Dios que yo temo, pasame al anterior, es indefectiblemente diezmar. Indefectiblemente es sí o sí. Y el secreto del buen administrador es cumplir fielmente la tarea.
Y esto es una tarea que yo debo cumplir fielmente como buen administrador. Y para ver los resultados, los beneficios y las bendiciones, yo necesito hacerlo indefectiblemente, darle a Dios lo que es de Dios. Luego, anote, el que está anotando, en Malaquías 3, del 8 al 12, ahí hay otra expresión que muchas veces la utilizamos, pero vamos a mirar por la ley. Dice San Mateo 22, 21, las palabras de Jesús. Dice, las palabras de Jesús, dice, le dijeron de César, y él le dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Esas son las palabras de Jesús. ¿Qué pidió Jesús? Denme a mí, denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y cómo se lo doy? ¿A quién se lo tengo que dar? Números 18, 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Los diezmos son para quién? Para aquellos que están dedicados a la obra del Señor. Los hijos de Leví eran los levitas, no tenían heredad, no tenían terreno, no tenían nada. Lo que tenían era el tabernáculo y allí donde ellos cumplían su servicio a Dios. ¿Y de qué eran mantenidos? De los diezmos del pueblo de Israel. Después, Deuteronomio, anótelo, Deuteronomio 14, 27 al 29, dice que no desampararás al levita, dice. No, es una responsabilidad, un compromiso el sustentar a los levitas o los sacerdotes o pastores. Pero vamos a Gálatas, capítulo 6, versículo 6, al Nuevo Testamento, y allí vamos a encontrar Gálatas 6, 6, vamos a encontrar lo que dice, miren lo que dice acá, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Y de qué lo vamos a hacer partícipe? De lo que Dios nos da, de nuestros recursos. ¿Y cómo lo hacemos de una manera práctica y efectiva? A través del diezmo. Es un reconocimiento a mis pastores, a mi autoridad espiritual, a quien me enseña, a quien me instruye en la palabra. Y